Repito, muchísimas gracias por estar todos hoy aquí. La verdad es que ha sido un tremendo favorazo que esta sala se llene a tope. Bueno, sigue llegando gente. En primer lugar, daros las gracias por el compromiso y por contactar a todos los que habéis venido de redes sociales, que veo muchísimas caras nuevas y la verdad es que me llena de alegría. Entonces, pues nada. Mi nombre es Raúl Rodríguez, soy el secretario de la Vanguardia Española en Andalucía y también soy el secretario a nivel nacional de Agitpro, de propaganda y agitación. Algunos quizás me conocéis también de la Liga de los Comunes, quizás. Y pues nada, en primer lugar, pues agradecer a todos por estar aquí en este evento inaugural, a Santiago Armesilla, secretario general de la Vanguardia Española, por hacer el tremendo esfuerzo de acudir, viniendo desde Salamanca, a Emanuel, miembro del Comité Regional y antiguo secretario de Andalucía, en el que me apoyo en todo prácticamente. Muchas gracias. Y en especial a todos los miembros del Comité Regional por el trabajo y el compromiso durante todo este año. Y para la presentación agradecer a Sara por su trabajo y compromiso. Gracias. Y bueno, mi intervención pues será basada en mis mentores. Tengo el honor de caminar a hombros de dos gigantes, como es Emanuel y Santiago. Así que, pues bueno, mi intervención será anunciada de ellos, ¿vale? Queridos camaradas y simpatizantes, hoy estamos aquí para presentar formalmente la sección de Vanguardia Española en Andalucía. Antes de decir nada, de decir que no ha sido nada fácil organizar esto, 2 veces nos han negado la sala, ¿verdad que sí, Sara? 2 veces. Con todos los protocolos, ya estaba todo pagado y demás. Así que, pues bueno, nos van a tener que poner mucho más difícil para que este proyecto no salga adelante. A rasgos generales, nuestro origen surge a partir de una izquierda huérfana. A las definiciones con respecto del Estado, el surgimiento del progresismo tras la caída de la Unión Soviética, esa izquierda que, entre comillas, pues ya no es obrera, ya no es patriota, ni siquiera es nacionalista, mucho menos revolucionaria. Entonces, pues bueno, esa izquierda que ha aceptado profundamente el discurso franquista, que es España igual a Franco. Por eso ellos no son España, o mejor dicho, por eso ellos creen no ser España. Por eso les da vergüenza nuestra historia, nuestra bandera y nuestra cultura. En Vanguardia Española somos herederos de todas las corrientes de izquierdas políticamente definidas que han existido en España. Reivindicamos a María Pita y la victoria contra la Armada en Galicia, reivindicamos a los héroes de la Guerra de la Independencia Española en 1808, a David Velarde, Agustín de Aragón, Juan Martínez el Empecinado. Somos marxistas y somos socialistas, e incluso le damos lo mejor de la historia del Partido Comunista de España, Vicente Uribe. Reivindicamos el socialismo de Marcelino Camacho. Aquí hay gente de comisiones obreras. Desde luego es un modelo a seguir que ojalá los dirigentes de comisiones obreras lo tuvieran más en cuenta. Lo digo de primera mano porque sé que hay gente en sus bases que todos los días lucha por reactivar y mantener esa conciencia de clase. Y no tenemos además ningún reparo en reivindicar a una izquierda liberal española que construyó una nación política en ambos hemisferios, la de 1812. No somos liberales en el sentido actual del término anglosajón, protestante, sino porque reivindicamos a los liberales que construyeron la Constitución de Cádiz, el trienio liberal, Rafael Griego, etc. Que si se encontraran con esa gentuza pubertaria, que tiene una serpiente en la bandera, les pasarían sin ninguna duda por un pelotón de fusilamiento. El régimen del 78 nos ha regalado una hermosa y mágica democracia liberal. Entiéndase la ironía, donde la subordinación al eje anglosajón es total, económica, política y culturalmente. Nuestros ojos son cegados por Hollywood, nuestro estómago por Coca-Cola y nuestro corazón es engañado por el parásito que mejor narcotiza nuestra mente, la libertad del individuo. Aquella cárcel que no tiene muros, aquella cárcel perfecta en la que los presos ni siquiera sueñan con escapar.
Son felices en su libertad moderna, pero que sin embargo no son propietarios de ella. Señoras y señores, nuestro modelo de Estado pasa por un proceso constituyente. Republicano, porque somos republicanos, pero no somos segundos republicanistas, sino que no idealizamos una segunda república cada vez más tergiversada y de maneras nostálgicas, si es que el movimiento republicanista que cada día está más muerto, si es que aún vive de repente. Y ojo que nosotros nos sentimos orgullosos, aunque no seamos anarquistas, pero de Lafayette, de la CNT, de Buenaventura Durruti, de Federica Montseny, de Ángel Pestaña y tantos otros que dieron su sangre frente al golpe de Estado del 18 de julio del 36. Nosotros defendemos un Estado unitario, eliminando las competencias de las comunidades autónomas, que prácticamente funcionan como federaciones. Aunque España se constituya como un Estado central, en la práctica realmente es uno de los estados más descentralizados del mundo. Centralizaremos la sanidad, la educación. ¿Qué sentido tiene tener 17 sanidades públicas diferentes? Unas mucho mejores que otras. Y lo sabemos aquí en Andalucía, que para ser atendidos en urgencias en un hospital tienen que pasar de 3 a 5 horas de media. O coger cita con tu médico de cabecera, que es prácticamente 1 mes y medio, ¿verdad? Centralizamos. Nosotros defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley, principio que recogemos de la izquierda jacobina y que decidimos romper con todos los privilegios autonómicos en sanidad, educación, fiscalidad, cotizaciones a la seguridad social, régimen público de pensiones y todo tipo de desigualdad o privilegio que sea en todas las comunidades autónomas. Un Estado unicameral. El Senado sobra completamente. ¿Para qué sirve hoy en día el Senado? ¿Alguien sabe realmente para qué sirve hoy en día el Senado? La subordinación de nuestras competencias clave en la Unión Europea, que nos impide realizar una política agraria propia a las necesidades del campo español, imponiendo cupos de producción, dejándonos a nuestros campos fuera del mercado y tremendamente ineficientes a merced de élites globalistas para succionar nuestros recursos. Dicho esto, voy a exponer una de nuestras claves, de nuestras ideas claves en nuestro proyecto. Señores, necesitamos recuperar la soberanía económica de España. La Unión Europea, el Cuarto Reich alemán, no es más que la sucursal de la subordinación del poder político de Estados Unidos en Europa. La Unión Europea también nos está quitando nuestra soberanía energética, obligando a llevar una agenda verde ecologista y aumentar la carga fiscal con impuestos verdes. Lobby que, por cierto, es transversal al eje parlamentario, ya que es aceptado desde Sumar hasta el Partido Popular. La Unión Europea también nos roba nuestra soberanía hidráulica, obligándonos a destruir infraestructuras vitales y determinantes para el país. También con argumentos ecologistas y animalistas, causando evidentemente una de las mayores sequías en nuestro país, como es la de este último año, y que vergonzosamente les ha servido a los ecologistas para argumentar el cambio climático. Somos marxistas, no somos unos dogmáticos, no se nos van a caer los anillos de las manos por mantener aquella industria que mejor o peor hizo Franco, posicionándonos entre las 10 primeras potencias industriales en el mundo, y que gracias a la Unión Europea y al Partido Socialista, que es la vértebra del régimen del 78, han privatizado toda una industria nacional del franquismo. ¿No deberíamos quizás replantearnos en la Guardia Española la recuperación de un Ministerio de Vivienda para frenar el enorme problema de la vivienda ocasionado gracias a la especulación de millones de viviendas y millones de pisos turísticos que son el causante de que una habitación en una vivienda de 40 metros valga 700 euros en las grandes urbes? Me resulta tremendamente indignante, y hablo desde la perspectiva más joven de esta ponencia, que se nos trate de convencer de algo progresista, el empobrecimiento de la clase obrera en todos los sentidos. Primero como clase, al extirpar el estado del bienestar de manera estatal, y como
individuo se nos engaña de progresistas de vivir de shared apartment, que en inglés suena todo más bonito, pero es vivir de piso compartido durante toda tu vida. O no poder independizarte hasta los 45, o tener un coche de renting, porque eso también mola, ¿no? Pues ¿para qué tener un coche propio, no? ¿Para qué? Ahora hay que desplazarse en bicicleta. Hombre, de manera ecológica, claro. Como en Ámsterdam. Ellos sí que están avanzados en la Europa occidental de los sueños, ¿verdad? Tristemente. Gracias. También hay que ser vegano y renunciar a comer carne y a una dieta fuerte en proteínas, porque por lo visto ahora los animales tienen derechos humanos. Y no me extraña. Ya nadie tiene poder adquisitivo para mantener a hijos. De hecho, la natalidad española cae en picado desde el año 2006. Y todo lo que estamos diciendo lo podéis comprobar, que estos son datos públicos y que simplemente hace falta un mínimo de esfuerzo para preocuparse por la cuestión e investigar un poco. Ahora bien, el progreso para el medio ambiente, llenar nuestros... O sea, nos la están colando, pero bien. El progreso del medio ambiente de llenar nuestros campos de placas solares para tener energía limpia, 12 veces más cara que hace 20 años también, eso cómo se come. O sea, el progreso del medio ambiente llenando placas solares nuestros campos. Total, ¿para qué queremos el campo español? Que nos daba de comer a un buen precio y calidad si ya tenemos a la PAC, la política agraria común europea. Ahora esos agricultores y ganaderos que protestaron cortando carreteras de nuestro país y que se pusieron en huelga luchando por el campo español, al que por cierto se les tachó de fachas y de extrema derecha por llevar banderas de España en sus tractores y vestir como gente del mundo rural, ahora no tendrán que preocuparse, porque lideramos la lista de países contra el cambio climático, gracias a las placas solares y encima, ¿para qué? Si Marruecos nos lo ofrece más barato, ¿verdad? ¿Y nuestra política exterior? En la OTAN, de no pertenecer a esa organización, no tendríamos el precio del gas, del aceite y de la gasolina multiplicado por 3, en lo mejor de los casos, porque en el caso del aceite la multiplicación se va a 5, 6, 7. Pero somos un país comprometido con la pobreza y la víctima, que es Ucrania. Valió la pena las protestas de aquellos camioneros que paralizaron las urbes de toda España, porque claro, todo el mundo sabe que España es el adalid de las injusticias y el guardián de la paz, junto a Estados Unidos, claro. ¿A quién si no? Vale, por si alguien tendría alguna duda. Nuestra política fronteriza, dictaminada por aquellas élites globalistas que necesitan todo un ejército industrial de reserva en Europa para luchar contra la economía de los BRICS, que sea mucho más barata y mucho más explotable, porque es mucho más caro construir las fábricas en África y controlar el poder político de allí. Es mucho más barato, claro, financiar a ONGs legales y un cayuco y traerse a 200, 300 en una misma patera. Son las que financian y promueven el gigantesco tráfico de inmigrantes ilegales africanos a través del financiamiento de ONGs legales que actúan realmente como mafias de mercancía humana. Y realmente pensarlo, las empresas a nosotros nos llaman recursos humanos. Ni siquiera somos capital, no somos nadie, somos recursos explotables, como decía Diego Rosarín, ¿no? Realmente desechable y el recurso humano. Aquellos que financian a su neoliberalismo globalista de corte socialista, de corte sociológico, perdón, es decir, las izquierdas progresistas, para normalizar y divinizar tal mercado de humanos con fronteras abiertas, derechos humanos, derechos naturales, ¿para qué? Para nada. Nosotros defendemos un amplio control de nuestras fronteras, acabar con las mafias de mercancía humana y legalizando las ONGs. Y la repatriación inmediata de todos los inmigrantes ilegales que vengan con antecedentes legales, promocionando una inmigración legal sin antecedentes penales, en especial de las naciones iberófonas, hispanoamericanos, lusófonos, etc. Y defendemos un Estado laico, respetando la libertad, pero manteniendo la importancia de la religión católica,
respetando y defendiendo la batalla cultural, sus costumbres, tradiciones, como puede ser la Navidad, la Semana Santa, etc. Frente a otro tipo de cultura religiosa, más concretamente el Islam, que junto al cristianismo son como el agua y el aceite, mutuamente incompatibles. Bueno, ya estamos sufriendo, ¿no?, las consecuencias. Barrios completos de Europa que actúan como guetos, donde se impone a base de la fuerza y sobre todo numéricamente el Islam, ¿no? Por poner un ejemplo, Barcelona, todos los días llegan vídeos de robos, agresiones, navajazos, etc. Aprovecho para mandar un cordial saludo a todos los católicos de clase obrera. Quiero que sepan también que estamos defendiendo la importancia del catolicismo en la historia de nuestra nación, España. Nuestra defensa del legado católico se basa en nuestras cuestiones clave en nuestro proyecto, y es la lucha contra la leyenda negra española, y por tanto católica. Además de recoger el legado antropológico y sobre todo filosófico y científico de la Iglesia Católica en la historia de nuestro país. Y nos sentimos orgullosos de esa increíble mujer, que se enteren las feministas, como fue Isabel la Católica, a quien atribuimos un hecho tremendamente progresista, como fue la toma de Granada en 1492, para expulsar y abolir la ley islámica, la Sharia, de nuestra frontera, lo que no significa que se nieguen los elementos culturales árabes en España. Cuidado. Herencia islámica que no debe ser romantizada, ni tampoco idealizada por un absurdo nacionalismo andaluz, que tristemente cada vez crece más en Andalucía, que cada vez que nos sentimos, cada vez nos sumimos más en la Europa de las naciones, tergiversando cada vez ese personaje de la historia de Andalucía, como fue Blas Infante, también muy tergiversado por los grandes medios de comunicación como Canal Sur, que han logrado que la mayoría de la gente piensa que Blas Infante comía jamón, cantaba saetas en Semana Santa, bailaba flamenco y murió luchando por la libertad del pueblo andaluz. Claro, cuando les enseñas que Blas Infante se convirtió al Islam y no quería una Andalucía independiente, sino una España islámica, en la dictadura pedagógica, la de sus obras, queda realmente claro. Claro, cuando les enseñan eso, pues, se quedan con la boca abierta, evidentemente. Y lo más triste de todo esto, el fundamentalismo democrático, que se ríe de los españoles imperando en los separatismos vasco y catalán, aquellos que tienen una enorme vergüenza de ir de abanderados de la lucha justa, de una lucha democrática e igualitaria, y que las izquierdas progres apoyan sin sentido obrero ninguno. ¿Cómo va a defender un partido socialista y obrero que los españoles emigrantes en Cataluña pasen a ser inmigrantes en su propio país, careciendo de seguridad social, de pensiones, de sanidad, de educación, de derechos laborales? ¿Pero a quién se le ocurre? No, es que los catalanes tienen derecho a elegir el poder vivir en su nación. ¿Y acaso el resto de las generaciones de españoles que fueron a trabajar en todo tipo de sectores durante decenas y siglos, acaso no nos pertenece a nosotros ninguna porción de ese patrimonio económico, familiar, cultural, histórico y laboral que forma Cataluña? Cataluña es tan de los andaluces, de los extremeños y de los leoneses, como Andalucía, Extremadura y León es de los catalanes. Los separatistas, aquellos que quieren romper con lo más público que existe en nuestro país, la tierra. Como aquellos separatistas encubiertos, como son los que defienden el derecho de autodeterminación y la federalización de España. Ni un solo euro dedicado a los separatistas. ¿Cómo vamos a financiar el futuro de España? Por 7 votos. Evidentemente. La ilegalización de todos los partidos separatistas ya. Ni un solo euro a gente que trabaja, entre comillas, claro, para romper la unidad que es de todos, lo más público, y donde todos crecemos, trabajamos, nos enriquecemos y medianamente somos felices. Y voy a terminar ya os dejo la chapa. El fundamentalismo democrático. Aquellos que piensan que la democracia es el fin de la historia, traba gigantesca que está en nuestra política nacional, también en todos los partidos.
desde Vox hasta Podemos. También aceptada por el progresismo. Y que creo que hay que recordarles que cuando Marx decía que la lucha de clases es el motor de la historia, claro, si la democracia es el fin de la historia, está dando a entender que se acaba la lucha de clases con la democracia. Cuidado. Muchísimas gracias. Ahora paso la palabra. Buenas, yo soy Emmanuel, soy miembro del Comité Regional de Andalucía. Nada, ante todo, gracias a Raúl por la... Uy, perdón. Sí, estoy emocionadísimo. Gracias a Raúl por exponer brevemente en qué consiste el proyecto de Vanguardia Española, y ante todo quiero dar las gracias a todos vosotros por estar aquí hoy, porque el mero hecho de que estéis aquí hoy ya es una muestra de que habéis vencido al que puede ser uno de los principales enemigos a los que se enfrenta la Vanguardia Española en este momento, y es la apatía. La apatía es el peor de todos los males que está imperando ahora mismo en la sociedad española. De la apatía y del hastío se sirve el régimen del 78 para seguir imponiéndonos sus mandatos. El mero hecho de que estéis aquí ya es una muestra de que os habéis dado cuenta de que algo no está yendo bien. Algo aquí está fallando. Quiero que penséis ahora mismo. Muchos de vosotros ya tenéis una edad, habéis vivido la transición, habéis vivido los 40 años de democracia, por no decir partidocracia, vamos a ser claros. Quiero que os hagáis una pregunta. ¿Ha merecido la pena todo lo que llevamos vivido? Sí, claro, se ve que supuestamente ahora tenemos edificios más bonitos, ahora parece que estamos más estandarizados con respecto a Europa, pero preguntaos, ¿ha merecido la pena todo lo que hemos vivido hasta ahora? ¿Sí es verdad que la Unión Europea, que nos trata como la peor de sus colonias? Esa Unión Europea y esa OTAN, que prefieren no protegernos frente a nuestro mayor enemigo geopolítico ahora mismo, que es Marruecos, con ansias sobre el territorio español, mientras quiere que mandemos jóvenes españoles, posiblemente en un futuro, a morir en los campos de Ucrania, cuando nosotros, Rusia, hablando técnicamente, no nos ha hecho nada. En cambio, estamos en una organización en la que están integrados los enemigos históricos de España. ¿Es que veis el absurdo? ¿Qué demonios hacemos aquí, en este club? Bueno, club, esto es un manicomio, básicamente. Porque, pensando fríamente, es que España ahora mismo es el país con mayor tasa de europeísmo, siendo uno de los países más maltratados por la Unión Europea, y es uno de los que tienen la tasa de europeísmo más alta. Tiene un síndrome de esposa maltratada que no es ni medio normal. ¿Y eso sabéis de dónde viene? Viene de cómo han vapuleado nuestra autopercepción colectiva como pueblo, como nación. Porque no os creáis, la leyenda negra no es una paranoia que se han inventado los españoles de forma victimista, como dice algún charlatán por ahí. La leyenda negra es una pata de algo que es mucho más grande, que es todo el relato fracasológico que han construido alrededor de nosotros, de nuestra patria. Un relato que ya hunde sus raíces desde aquel mal llamado desastre del 98, que habría que decir en verdad, la tradición del 98, porque no sé si sois conscientes de que esa guerra se perdió porque el gobierno español saboteó al propio ejército para que la perdiera. Desde ese momento, nuestro país se ha subido poco a poco en una baja autoestima que nos ha convertido en una ruina de pueblo. Es que pensadlo bien, pasamos de ser una civilización que abarcaba gran parte del globo a ser ruinas. Restos de un naufragio que no sabe todavía ni qué ha pasado con ese naufragio y que está pasando ahora mismo por lo que tanto Santiago como yo queremos llamar los siglos de la humillación. Llevamos ya casi siglo y medio de humillación del mundo hispano. ¿Estáis dispuestos a consentirlo que siga así? Porque posiblemente, al paso que vamos a desaparecer. Y yo pregunto aquí, ¿vamos a dejar que eso ocurra? Desde luego, desde Vanguardia no lo vamos a consentir. Así que nada, voy a dar la palabra ahora a Santiago, que estará ansioso por hablar. Ante todo, agradecer a Raúl, ha superado su miedo escénico muy bien, la verdad. Y nada, muchas gracias por escucharme.
segunda vez en este año que vengo a Málaga. La primera fue en junio a participar en un curso de verano que había organizado la universidad y dirigido por María Enrique Roca Barea, con la que creo que puedo contar como una amiga personal mío, cosa que me honra por otra parte. Y nada, para mí siempre es un orgullo venir a esta ciudad maravillosa y ver tanta gente nueva interesada en la presentación de esta, de momento, asociación cultural en Andalucía. Bueno, ya nos hemos presentado previamente en Madrid, en Cataluña y en Asturias, y esta es la cuarta comunidad autónoma, región, en la cual nos presentamos. Quiero agradecerles a todos su presencia, a una cara conocida que veo por aquí, viejos camaradas de la antigua izquierda hispánica, que fue, digamos, el feto o embrión de esto, en gran medida, y también quiero mandar un saludo enorme al señor Kun Chen, que es la persona de aquí, desde la República Popular China, gracias a Pedro Jubera, que está aquí. Es importante hablar de China ahora por un motivo fundamental. Voy a ir de lo macro político a lo micro y de nuevo a lo macro. Como todos ustedes sabrán, esta pasada semana se ha celebrado una cumbre que algunos empiezan a calificar como una suerte de nuevo pacto de Bretton Woods, pero a la inversa de lo que fue Bretton Woods, que fue la cumbre en Kazán, en Rusia, una parte islámica de la Federación de Rusia, con una población tártara importante, de los BRICS Plus. En esta cumbre, pues, se ha afianzado esta organización supraestatal, en principio comercial, y se han unido, por cierto, no miembros del pleno derecho, pero sí diversos socios. Algunos de una importancia histórica, porque son naciones con una historia importante, y geopolítica y geoestratégica fundamental, como son Indonesia, como es Turquía, que no se puede negar que es un gigante histórico Turquía. Ya quisiéramos en España tener un mandatario como Erdogan, que para nosotros mal, pero para Turquía es fantástico. Argelia, que es la gran nación árabe de África, de hecho es la tercera nación más extensa de la Tierra. Bolivia y Cuba. Yo celebro que Cuba acabe siendo socio de los BRICS, porque esto económicamente, debido al bloqueo / embargo que sufre, le va a servir de mucho a nivel económico, y más después de la reforma constitucional que hicieron en 2020, pero que por culpa de la pandemia de la COVID-19 pues no se ha podido implementar en toda su expresión. Así que se celebra que los BRICS hayan tenido esta muestra de generosidad para con el pueblo cubano, cosa que siempre se agradece desde el punto de vista hispano, porque Cuba fue la última nación en secesionarse de una manera forzada, como ha dicho Emmanuel, de España, pero la hermandad ahí sigue y la solidaridad sigue. ¿Por qué es tan importante esta cumbre de los BRICS? Independientemente de que se hayan creado algunos candidatos a punto de entrar. Porque precisamente hace ya casi 80 años China acabó lo que se llamó su siglo de la humillación. Lo que los historiadores chinos y después extranjeros me refiero con respecto a China, han llamado el siglo de la humillación. Ese siglo que se inicia con ese colonialismo de facto, aunque no de jure, que el Imperio Británico y otros imperios posteriormente, el francés, incluso el ruso, ahora se llaman bien, pero incluso el ruso tuvo su presencia allí, el estadounidense, el alemán e incluso el austrohúngaro, que llegó a tener un pequeñito puerto en China, cosa nadie se acuerda ya del imperio austrohúngaro, es como hablar de los albigenses o los cátaros, ¿no? Pues tuvieron un pequeño puerto allí. Pues China, a través de un largo proceso de lucha de su pueblo, que empezó contra las guerras del opio, que luego tuvo como un epicentro fundamental en el siglo XIX la rebelión de Xinhai, como luego fue la rebelión de los Boxer, más luego la proclamación de la República de China por Sun Yat-sen, perdón, me he confundido, he dicho la rebelión de Xinhai, que es la de Sun Yat-sen, quiere decir la rebelión de Taiping, en el siglo XIX. La proclamación de la República de China, sin embargo, sumió al país en un proceso de luchas históricas, dialéctica de clases, de estados y de imperios, término que a alguno que es de mi canal de vez en cuando le sonará, porque es el motor de la historia desde el materialismo político, que es la doctrina que las distintas vanguardias que hay, y ahora hablar de ello, estamos construyendo, pues acabó
después de vencer una invasión del Imperio japonés y de vencer a los restos de la reacción del Kuomintang, aunque hubo gente del Kuomintang que se pasó a las filas de Mao, cuando en 1949 en Pekín se proclama la República Popular China. Es importante entender esto porque después del fin del siglo de la humillación chino, la civilización, el Estado civilización chino, está capitaneando, hay que decirlo claramente, liderando, conduciendo el fin de la hegemonía mundial del capital anglosajón. Y esto es que celebrarlo porque a los españoles, o mejor dicho, a los hispanos, de la cual nosotros somos solo una parte que ha heredado el nombre de algo que fue mucho más grande, nos supone una ventana de oportunidad. Como diría Marcelo Gullo, mi mentor, pues en este siglo vamos a tener una portería delante, sin portero, enorme, tenemos la oportunidad de meter un penalti histórico y solo falta no fallar. Pues Vanguardia Española más el resto de organizaciones que en otras 6 naciones de lengua española ya existen, reconocidas, y que abanderan este proyecto de las vanguardias socialistas iberófonas, en Costa Rica, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia y en Venezuela. Hay grupos de estudio de posibles vanguardias en otros países, incluso de lengua portuguesa. Incluso ha habido gente desde Italia que se ha interesado en esto, curioso. Pero bueno, ahí está la cuestión de los PICs, como para tenerlo también en consideración. Pues se abre una ventana de oportunidad, ¿para qué? Para seguir el ejemplo de la civilización china y entender que si ellos han acabado exitosamente con el siglo de la humillación, ahora nosotros, los hispanos, los iberófonos, los 861 millones de personas que hablan español y portugués en el planeta, que son las 2 únicas lenguas que se hablan en todos los continentes, que a grandes rasgos son mutuamente comprensibles, y que tienen su epicentro en la península ibérica en el periodo de la Reconquista contra el Islam, y que tienen su epicentro nuclear geográfico en la cuenca del río Duero, pues se abre una ventana de oportunidad para que nosotros acabemos con los 2 siglos y medio, 2 siglos de humillación que España y el mundo hispano e iberófono lleva viviendo prácticamente desde que el Imperio Español se balcanizó por la acción del Imperio Británico, en mayor medida. Partiendo de esta evidencia histórica evidente, es cómo se puede presentar un proyecto asociativo con vocación política que quizás en unos años pueda fructificar en algo más. En un partido político, en una coalición, en un movimiento político y social que defienda los puntos básicos que ha anunciado Raúl, más la visión histórica que ha anunciado Manuel, aunque siempre abiertos a cualquier persona, venga de donde venga, pero siempre y cuando pues, no sea un delincuente o un débil mental, pero abiertos a cualquier persona, venga de donde venga y haya estado donde haya estado. No somos sectarios y por tanto aquí caben todos, siempre y cuando tengamos en cuenta la meta final. ¿Cuál es la meta final? La meta final no es reconstruir imperios del pasado que no van a volver, porque son formaciones históricas pretéritas que surgieron en su tiempo, tuvieron su papel, se agradecen los servicios prestados y ya está. Sino de entender que en este siglo XXI son las grandes unidades geopolíticas, las únicas a nivel civilizatorio, que pueden garantizar grandes transformaciones sociales de escala universal. Y solo esas formaciones geopolíticas de escala universal, en sentido civilizatorio, con una cierta coherencia de siglos o de milenios a sus espaldas, y que abarcan no solo a veces una nación, como en el caso chino, sino una treintena, como en el caso hispano-iberófono, todas las naciones que hablan español y portugués, pues puedan ayudar a mejorar la situación internacional y, por supuesto, la situación interna de nuestras poblaciones y de nuestras clases populares, de las clases de trabajadores que en nuestros países se organizan. Esa es la idea de desarrollo histórico y de implantación política que defiende Vanguardia Española. Una organización, de momento una asociación cultural con vocación política, que
lo que busca sobre todo es, de momento, empezar a apuntar con el dedo y con el discurso esta cuestión. Sea donde sea, en el ámbito que sea. Sea un vídeo de YouTube, sea una charla en Málaga, o sea Telecinco. Digo porque alguno habrá visto demos en el Gran Sondeo la semana pasada. Bueno, pues el miércoles me toca otra vez ir allí a hablar de Rejón y de inmigración y de empleo. Espero que se hable más de empleo de inmigración que de Rejón, porque el otro es cotilleo. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. El caso es que si queremos mejorar las condiciones laborales, sociales, económicas, familiares, culturales de nuestros convecinos, de nuestros compatriotas, la escala a la que la podemos hacer puede ser española, pero siempre será insuficiente. Siempre será insuficiente porque España es un país pequeño, hay países mucho más pequeños que España, pero un país en el que te recorres en 8 horas en coche de una punta a otra es un país pequeño. Eso no implica que no seamos un país importante, que no seamos una nación importante a nivel histórico, político y geopolítico. Tengamos en cuenta que desde hace, lo ha señalado Raúl antes, desde hace unos 40 años, más o menos la edad que tengo yo, tengo 42, algunos más mayores se acordarán de antes, pero los que han estudiado ese periodo histórico lo sabrán, más o menos desde hace unos 40 años, se nos ha impuesto, desde eso que se llamaba, desde Adam Smith, la División Internacional del Trabajo, que nos desindustrialicemos y que única y exclusivamente nos dediquemos a sectores que no sean competitivos con ciertas potencias europeas que querían liderar, no ejemplaristamente, sino como una aspiradora, la forma en que se realizaba la economía capitalista en el continente europeo. Bueno, digo continente, puedo dar una concesión, porque realmente Europa es una península grande de ese mamotreto de tierra que se llama Afroeurasia, que hay gente que dice que Eurasia, pero es que África está unida a Eurasia a través de la península del Sinaí y del canal de Suez, y por tanto es la masa terrestre más grande del planeta. Por tanto, todos los afroeurasiáticos tenemos en simple que le ha gustado una conexión. Sin embargo, esa División Internacional del Trabajo nos ha abocado a ser una nación de servicios. Es verdad que tenemos un gran turismo, es verdad que llegan todos los años cerca de 70-80 millones de personas, somos uno de los países más visitados del planeta por turismo, y es verdad que tenemos un crecimiento económico más o menos cercano al 2%, 3%. Pero eso, teniendo en cuenta que la estructura económica española carece de una industria potente, que pueda dar unos mejores sueldos a nuestros trabajadores y que pueda asegurar una mejor posición en el marco de las naciones, no basta. No basta porque naciones hoy en un aparente, y veremos si temporal o no, declive, nos han impuesto esa situación en la División Internacional del Trabajo. Pensemos en Alemania. Alemania, que ahora mismo está con una economía renqueante, entre otras cosas, por la voladura del Nord Stream, les queda otra tubería, pero no la abren, y no la abren porque están cultural, política, económica e industrialmente subordinados a Estados Unidos, pues prefieren inmolarse por tercera vez en su historia antes que ejercer algo de soberanía. Y digo por tercera vez en la historia porque ya en la Primera Guerra Mundial Alemania quiso conquistar Europa y se inmoló inesperadamente. Conquistar Europa, devastando media Europa con unos crímenes atroces, y por fortuna fue derrotada. Y en una tercera, que es el Cuarto Reich, que es la Unión Europea, han intentado hacerlo de una manera simpática y al final pues también se han inmolado. Hasta el punto que su eterna rival, aunque socia durante un tiempo, Francia, pues que construyó la Comunidad Económica Europea, algunos se acordarán de cuando eso se llamaba así, la intentó construir a su imagen y semejanza para dominar al resto de países después de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora está viendo, todavía no superando económicamente a Alemania, pero sí reverdeciendo su economía frente a la alemana para liderar la Unión Europea. De las 14 empresas más punteras de la Unión Europea actualmente, 8 ya son francesas. Lo digo porque
Alguien me dijo una vez que Inglaterra había sido nuestro mejor enemigo y que Francia había sido nuestro peor amigo. Creo que con esa frase se resume un poco la relación de España con estas dos naciones. En todo caso, el lema oficioso de Estados Unidos con respecto a Europa, con respecto a la OTAN, es Alemania abajo, nosotros encima y Rusia fuera. Y la cuestión es, España, que tiene varias bases militares de la OTAN en su territorio, algunas establecidas desde la dictadura de Franco, ¿qué puede hacer sola en el concierto de las naciones? Para incluso mejorar la situación de sus trabajadores que tienen que sufrir cada vez más ominosos ataques a su calidad de vida y a su estatus socioeconómico, laboral, etc. ¿Qué podemos hacer como nación solos mientras se depauperizan nuestros salarios, mientras se desmejora nuestro sistema sanitario público, mientras se construyen cada vez más centros privados de enseñanza y la enseñanza pública va siendo cada vez de peor calidad? ¿Qué podemos hacer ante procesos como la uberización del mundo laboral o la gentrificación de las grandes ciudades? ¿Qué podemos hacer frente a una inmigración ilegal que trafica con personas desde el continente africano, que es un continente con 1.500 millones de habitantes? Cuando, por muy duras que sean las medidas restrictivas que pongamos a la inmigración, mientras la situación sociopolítica y económica de esos 1.500 millones de africanos sea la que es, ese fenómeno migratorio es imparable. Porque tú podrías poner metralletas en la frontera de Melilla, a Torrente patrullando las Islas Canarias y deportar masivamente ilegales todo el rato, pero mientras tú no cambies tu estructura económica nacional y mientras África tenga las condiciones que tiene de deuda externa y de depauperización y de intervención política, poco se puede hacer. Todos sabemos el papel del pseudo-franco que opera en los países francófonos africanos del Sahel. Poco se puede hacer mientras esa situación geopolítica exista. Poco se puede hacer mientras los países deudores de deuda externa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, por cierto, España es acreedora, y es malo que a un acreedor le den dinero. Es muy malo, también a los países. Pero ¿qué podemos hacer para frenar la inmigración ilegal? Porque si tenemos en cuenta que por cada dólar que entregan los acreedores de la OCDE, los deudores tienen que devolver $3. Eso genera una deuda externa crónica, imposible de solventar durante décadas y evidentemente una desigualdad social, porque la deuda también es dominación geopolítica. ¿Qué podemos hacer ante el hecho de que se regularicen multitud de inmigrantes que vienen del África subsahariana en estas condiciones, mientras al mismo tiempo en un año se han ido 35.000 españoles con una formación de fuerza de trabajo muy alta porque aquí no consiguen, entre comillas, trabajar de lo suyo, porque también podrían dedicarse a otras cosas, pero hay que tener en cuenta, yo en mi canal he dedicado 2 vídeos a la inmigración junto con Alicia Menchón y bueno, lo tenemos bastante estudiado. Los menores de 45 años no quieren trabajar en la mayoría de trabajos en los que trabajan los inmigrantes. Y es verdad que hay que primar la inmigración venida del ámbito iberoamericano, iberófono. Ahora bien, también si no tienes una estructura económica industrialista, tecnocientífica, el tipo de inmigrantes que te llegan, pues son los que son. Con lo cual, hay que ampliar ese espectro enormemente para darnos cuenta de que la inmigración es un problema geopolítico, de dialéctica de clases, de estados y imperios. Y que por muy berraco que te pongas, eso no se va a solucionar solo así. Incluyendo cuestiones como la retización. ¿Qué es lo que necesita España actualmente? Necesita un proyecto político, que voy a decir que es el nuestro, que defienda lo que Marcelo Muñoz llama la insubordinación fundante. ¿Qué es la insubordinación fundante? La insubordinación fundante no es más que decir, quieto, parado, estamos hartos de estos 2 siglos de humillación,
Estamos hartos de que nos metáis en la División Internacional del Trabajo para que seamos simplemente un país de servicios. Estamos hartos de que seamos una nación que depauperice su sistema sanitario y su sistema educativo para que nuestros mejores, entre comillas nuestros mejores, los que están más formados, porque a veces los mejores son los que se quedan, tengan que emigrar a Francia, Alemania o a Estados Unidos para trabajar, mientras nosotros nos traemos gente que no tiene cultura sindical y que no tiene cultura laboral como aquí, y que no se les acultura, no se les integra realmente, se les guetiza. ¿Qué podemos hacer ante... Yo he venido en AVE a Málaga. ¿Qué podemos hacer ante un proceso calculado por el cual se pone a zoquetes e inútiles en la gestión de Adif y de Renfe para justificar su posterior privatización? Que es lo que se hizo con las 51 empresas estatales que se privatizaron en los años 80. Así es como se justifica la privatización y la pérdida de soberanía de una empresa como Renfe para, pues eso, es el mercado amigo, que diría aquel que acabó en prisión, por cierto. La cuestión es, tenemos que pararnos ante eso y pensar, España necesita decir no a la ideología del libre comercio anglosajón de estos 2 siglos, tenemos que reindustrializarnos, pero no podemos hacerlo si no desarrollamos las fuerzas productivas en un sentido tecnocientífico adecuado, si no decimos que nos salimos del euro y de la Unión Europea y del espacio Schengen, y si no decimos que la OTAN es una organización terrorista que se dedica básicamente a destruir naciones cuando no les convienen los proyectos políticos de soberanía que tienen. No tienen por qué ser marxistas ni nada por el estilo, simplemente pueden ser patriotas. Y además, volviendo a la cumbre de los BRICS en Kazán, el mundo, con el mundo me refiero a casi 4.000 millones de personas, un bloque geopolítico que ya ha superado desde hace unos pocos años al G7, en el que no estamos ni quieren que estemos, porque el G7 son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Japón, que está en la Comisión Trilateral, y Canadá. ¿Qué es Canadá? Es básicamente 2 enanos con una gabardina que se hacen pasar por un estado soberano, pero es parte de la Commonwealth. Pero Canadá está en el G7. ¿Cómo es posible que Canadá esté en el G7? Como se dice, porque lo que anglosajón quiere que esté. Estados Unidos quiere que esté Canadá ahí y el Reino Unido quiere que esté Canadá ahí. Canadá, que es un país con el que tuvimos, si algunos lo recordáis, hace unas décadas un problema con la pesca, con el fletán. Los BRICS han superado a G7 en Producto Interior Bruto. Y al mismo tiempo están demostrando que la inmensa mayoría de países de eso que se llama sur global, es un término nuevo, pues no está por la labor de pensar que la comunidad internacional es básicamente los 2 países anglosajones de Norteamérica, Europa continental e isleña por los británicos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Que parece ser que fuera de eso está, como diría Borrell, la jungla. Pues mira la jungla a la que está liando. La jungla ha dicho basta. La cuestión es que, y ya hablo de España, España en este siglo XXI, como nación a nivel histórico, se le abre una ventana de oportunidad, porque ni África ni Asia tiene cuitas con nosotros. A lo mejor algunos nacionalistas aztequistas mexicanos la tienen con nosotros, pero bueno, México son 130 millones de habitantes y no todos piensan igual. Pero nosotros tenemos una ventana de oportunidad porque tenemos que elegir ser subordinados de un G7 que nunca nos ha querido y que nos quiere simplemente como país de camareros para que nuestros médicos se vayan a trabajar a Inglaterra, mientras que nosotros importamos médicos de Mauritania, porque eso es lo que pasa con un país en proceso de subdesarrollo creciente. Cuanto menos desarrollada tengas la economía,
peor es la fuerza de trabajo que formas dentro de tu país y que atraes. Pues tenemos que optar por estar subordinados al G7 o, porque esto nosotros somos partidarios de ello, que España inicie también un proceso de acercamiento y de integración, en principio como socio, en el futuro de los BRICS. Cosa que al proyecto de los BRICS le vendría muy bien, porque España está en una situación geopolítica fantástica. Estamos al sur-oeste de Europa, estamos a las puertas del noroeste de África, con el Mediterráneo llegamos al Levante Oriental, y por cultura, tradición religiosa y lengua tenemos una enorme presencia en América, incluido Estados Unidos, porque casi 60 millones de personas hablan nuestro idioma en Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si nosotros nos unimos a esa gran organización que está encabezando el liderazgo en esta segunda guerra fría en la que ya estamos? No es un término que me haya inventado yo, sino que tiene ya un tiempo, y que siempre digo lo mismo. Estamos en... Algunos se acordarán, yo también, porque era un niño cuando cayó la Unión Soviética, que hubo una primera guerra fría. Esa primera guerra fría se perdió. Pero ¿quién nos dice a nosotros contra Fukuyama, que hablaba del fin de la historia y de que la democracia liberal y el mercado iba a dominarlo todo, que pueda haber una segunda guerra fría en la cual el resultado sea distinto, sea diferente? Este siglo XXI, como diría Perón, es la hora de los pueblos. España tiene que resolver su patio interno, en la medida de todas las cosas que han mencionado tanto Raúl como Emanuel, a nivel de dialéctica de clases. La clase obrera tiene que elevarse a la condición de clase nacional y ser ella la que lidere la planificación económica y la organización y desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Y a nivel de dialéctica de estados y de imperios, tenemos la oportunidad no de liderar, porque España está lejos de ser líder de esto, pero sí ser un ejemplo, de ayudar a organizar al mundo hispano iberófono para acabar con sus 2 siglos de humillación frente al poder anglosajón, primero británico y luego estadounidense, que lo balcanizó y lo subordinó, y en el que seguimos. Por eso, es un término que a mí no me gusta, pero bueno, esta primera fase requiere una fase de batalla cultural o, como diría Marcelo Gullo, de insubordinación ideológico-cultural. Nosotros en nuestro materialismo político, que seguimos todas las vanguardias y que impulsamos desde el Instituto Vaticano de la Latina, que es un instituto de estudios universitarios, del cual yo soy rector, que tenemos un curso en el que hay algunos alumnos de filosofía, geopolítica, historia, geoestrategia, economía. Estamos desarrollando esta doctrina del materialismo político, en la que fusionamos, entre otras influencias, la filosofía de Marx, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, la crítica de la filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, la teoría geopolítica de la iberofonía de Álvaro Duránez Prados y sí, la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo. Por eso, como hubiera dicho Raúl Rodríguez Durán, no somos sectarios. Tampoco es que seamos heterodoxos. La heterodoxia de hoy será la ortodoxia del mañana, o no, quién sabe. Pero lo que está claro es que nosotros entendemos que ahora vanguardia española, y hablo de España, pero esto también es extrapolar a las otras vanguardias, está en una fase de inicio o de desarrollo, mejor dicho, porque ya se ha iniciado, de esa insubordinación ideológico-cultural, por la cual hay que decir todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, para llegar a todos los públicos, adaptando el discurso al interlocutor y entender que tenemos que luchar por la soberanía política, por la independencia económica y por la construcción de una economía encaminada al socialismo, que es como Elias Jabbour, el economista brasileño, define a la República Popular China en su desarrollo, liderado por el camarada Xi Jinping. El mundo está cambiando tremendamente rápido, pero claro, los cambios del mundo siempre van más rápido que los cambios de mentalidad. A todos nos pasa, a mí me pasa también. Muchas veces ocurren fenómenos en las relaciones internacionales, en la geopolítica, en la tecnociencia, que a lo mejor yo no me esperaba, o alguno de vosotros tampoco, y de repente dices, madre mía, ahora tengo que cambiar un poco el análisis respecto a esto. Un ejemplo de ello fue algo que para mí fue inesperado,
cómo la diplomacia china dio un golpe en la mesa internacional y demostró su maestría cuando sentó a Arabia Saudita y a Irán a negociar, dialogar y a llevarse bien, porque les interesaba a nivel geopolítico, comercial y económico en la zona de lo que hoy últimamente se llama Asia Occidental y antaño se llamaba Oriente Próximo u Oriente Medio. Bueno, que ahí me quedé así. ¿Por qué? Porque que, ole, sus cojones, que maestría en lo que respecta a la diplomacia. Dos enemigos acérrimos, musulmanes suníes, Arabia Saudita, una monarquía absoluta teocrática, en cuyo territorio se encuentran las dos principales ciudades del Islam, la Meca y Medina, y la gran potencia chiita, Irán, que es la otra segunda rama importante del Islam, en la que además se da la circunstancia de que vienen de una civilización milenaria propia, la persa, se han sentado a hablar gracias a la acción de la República Popular China. Yo considero que la inserción del mundo hispano iberófono en los BRICS, y ya está Brasil ahí, y Cuba y Bolivia están como socios, es fundamental para que nuestra civilización, que habla español y portugués, y que sí tiene una base cultural católica, pero yo soy ateo, y hay gente por aquí que a lo mejor es evangélica, o que es luterana, o que es agnóstica, pero culturalmente se han creado en un contorno católico, pues ese molde civilizatorio se puede recomponer gracias a ese empuje geopolítico, porque ese empuje geopolítico va en contra de la hegemonía anglosajona, que en estos 2 siglos de humillación nos ha humillado, nos ha balcanizado e incluso no nos ha reconocido como lo que somos. Una civilización que tiene unos 500 años de historia, con una base medieval y que ha sido tremendamente importante en la historia. Sin el real de A8, si la moneda de plata más potente de los últimos 600 años, que fue la que permitió la conexión del imperio de la dinastía Ming, luego Qing, con la dinastía de los Habsburgo de Felipe II, a través del Atlántico y del Galeón de Manila, no se hubiera producido la primera globalización económica de la historia. Y todo en un marco en el cual España estaba desarrollando a través de la Escuela de Salamanca unos principios sociales y económicos que nosotros reivindicamos y que en absoluto son liberales. Yo os recomiendo un libro de YouTube, de mi canal, de por qué la Escuela de Salamanca no es liberal. El destino universal de los bienes y poner la propiedad privada personal al servicio de la comunidad es algo que defendía Confucio y es algo que defendieron Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Luis de Molina, Martín Azpilicueta y nuestros grandes filósofos salmantinos que tenemos que reivindicar, estudiar e incorporar a nuestra doctrina y a nuestro proyecto. Yo esto lo he dicho muy pocas veces, yo estudié en un colegio de curas. De los colegios de curas solo salen beatos o ateos. Yo soy de los segundos. Pues ante un profesor de religión, Fernando Morales, que me dijo en su día una frase que yo no entendí, pero ahora después de 30 años lo he entendido. Decía, el bien común no es el bien de la mayoría, el bien común es el bien de todos y de cada uno. Claro, tenía 13 años y yo no tenía la cabeza para pensar, pero ahí se quedó la frase. Haciendo así. Y ahora que estamos inmersos en este proyecto es cuando de verdad la entiendo. Entonces, ¿qué es Vanguardia Española? Es un proyecto que en principio jurídicamente tiene la forma de asociación, que quiere luchar por la construcción del bien común, del bien de todos, y mucho menos por el bien de la minoría y el mal de la mayoría. Es un proyecto de insubordinación fundante, en principio ideológico-cultural, contra los 2 siglos de humillación, para evitar que haya 3 siglos de humillación. Y por recuperar la soberanía política y la independencia económica de España, más la construcción de un modelo económico, tecnocientífico e industrial, donde el bien común, se llame socialismo, se llame justicia social, prime. Y donde no el individuo, sino la persona, se pueda desarrollar. Yo soy un firme partidario de defender la categoría de persona frente a la categoría de individuo, algo que
he tratado en mi último libro sobre la autodeterminación de una manera, he intentado lo más profunda que he podido. ¿Por qué? Porque la idea del individuo despersonaliza. La idea del individuo reduce nuestras características como personas que se construyen antropológica, jurídica, históricamente, a mera lógica formal o, peor aún, a mera animalidad. Y no hay idea más cristiana que la idea de persona. Cristiana, griega, porque viene del trato griego, pasada por el filtro del derecho romano. Y sin el racionalismo de la filosofía griega y sin el racionalismo del derecho romano, estamos perdidos. Cualquier ideología o grupo de ideologías que ataquen estos dos principios tienen que ser combatidas por nosotros. En todo caso, este es un proyecto que se presentó en Madrid y Barcelona hace un tiempo, que se presenta por primera vez en Andalucía y que está abierto a la participación, sugerencias, trabajo y mejora de todos vosotros y de aquellos que vean este vídeo. Y que no es solo un proyecto español, es un proyecto hispano, iberoamericano, iberófono, que trata de implantarse en América. Ya están 7 naciones, una de ellas es España, las otras son Costa Rica, Argentina, Chile, México, Colombia y Venezuela, que aspira a estar en más naciones que hablan español y portugués, incluida Portugal, a la cual amamos y queremos mucho, y llevamos 4 siglos dándonos la espalda. Por desgracia, los portugueses llevan mucho tiempo mirando a Londres y nosotros a París, y creo que últimamente hemos mirado los dos mucho a Washington y Berlín, pero es un proyecto también para bien del resto de la humanidad. Ya ha pasado el tiempo de la depredación. Ha llegado el tiempo de construir y de generar el bien común, no solo internamente, sino externamente, fuera de nuestras fronteras. Porque si queremos parar este fenómeno de esclavitud nueva que supone la inmigración ilegal, tenemos que mejorar las condiciones sociopolíticas y económicas de África. Tenemos que abolir esta deuda externa que tienen a través de la OCDE y tenemos que no invertir solo, sino ayudarles a desarrollarse, a sus fuerzas productivas, su fuerza de trabajo, y que no sea necesario que un montón de jóvenes tengan que arriesgar su vida en un avión insalubre, saliendo de Nairobi o Dakar, en pateras o atravesando el desierto del Sahara a través de mafias en las cuales algunas incluso financian el yihadismo. Por eso es fundamental entender este proyecto como un proyecto de pura generosidad, típicamente hispana, quijotesca si se quiere. ¿Cuántos habéis leído Quijote de aquí? Bien, pues hay que decir, y con esto termino, y os doy paso a vosotros a vuestras preguntas, que el proyecto de vanguardia española de las vanguardias socialistas iberófonas está atento al mundo actual, pero está también atento a nuestro bagaje cultural, evidentemente. Y esa es nuestra literatura, como diría Fuentes Ortega, esa es nuestra literatura donde la filosofía española, no académica, sino popular, más se ha desarrollado, siendo la obra cumbre de la literatura filosófica el Quijote. Y en el tomo 1 del Capital, Marx dedicó una nota a pie de página donde hablaba del Quijote. Marx hablaba español, leyó el Quijote, y cuando se montó la primera internacional en Londres, pues a su casa entró un anarcosindicalista llamado Anselmo Lorenzo, que le conoció a él, conoció a sus hijas y les pidió: por favor, ¿me puedes leer el Quijote en acento de español de España? Y ahí estuvo Anselmo Lorenzo leyéndole, y Marx ahí, ¡oh, qué maravilla! Bueno, Marx en el tomo 1 del Capital tiene una nota a pie de página donde decía la siguiente frase, que creo que en gran parte resume lo que nos ha pasado y por qué de 2 siglos de humillación. La digo muchas veces, pero no me voy a cansar de decirla mientras viva. Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Esa frase explica la caída de la hispanidad, de la iberofonía. Pero hay que dar la vuelta del revés a Marx y decir: puede que se equivocara, pero se equivocó porque no vio la compatibilidad de la caballería andante con las nuevas formas económicas de sociedad. En lo que no se equivocaba es en que es necesario hacer justicia.
y en que es necesario defender a los débiles, en que es necesario defender a los oprimidos y elevar al pueblo, trabajar por el pueblo y con el pueblo. Eso lo diría Mao Zedong también. Y que por tanto hay que reivindicar la locura del Quijote como la parte más racional de su vida, porque fue cuando perdió la razón de su locura cuando murió. Y la razón de su locura no era más que esto que he dicho: desfacer entuertos, luchar contra el mal y hacer el bien y trabajar por el bien común. Realmente el Quijote no estaba loco, y nosotros en Vanguardia Española, aunque parezca que algunos siglos que estemos chalados, no lo estamos. Y por tanto, por eso, porque estamos razonablemente locos, nos presentamos hoy en Málaga. Ha sido un placer que nos hayáis escuchado y ahora quedamos atentos a vuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Señores, ¿quién es el Quijote? Vamos a ver ese Quijote que nos acabamos de aquí, ¿vale?